Biografía de William Arthur Lewis. Economista caribeño, Castries, Santa Lucía, 23 de enero de 1915, Bridgetown, Barbados, 15 de junio de 1991. Al ingresar al campo de la economía cuando a los negros normalmente se les prohibía esa profesión académica, Lewis rompió una barrera tras otra a fuerza de pura brillantez. Fue el primer profesor negro en el sistema universitario británico, y más tarde el primero en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. El premio Nobel que recibió en 1979 fue el primero que se otorga a una persona de ascendencia africana en un campo que no es la literatura o la paz. Lewis agregó la voz de un súbdito colonial a la política del gobierno británico en sus primeros años, y más tarde en su vida trató de aplicar sus ideas sobre el desarrollo económico con puestos de consultoría en África. Ayudó a construir la universidad moderna que unía a los países recién independizados del Caribe. Hijo de 2 maestros de escuela y el cuarto de 5 hijos, William Arthur Lewis nació el 23 de enero de 1915 en la pequeña ciudad de Castries, Santa Lucía, entonces parte de las Indias Occidentales Británicas. Sus padres habían emigrado a Santa Lucía desde Antigua, en parte porque creían que sus hijos podrían obtener una mejor educación en las escuelas dominadas por los británicos de su nuevo hogar. Cuando tenía 7 años, Lewis contrajo una enfermedad que le obligó a quedarse en casa, y no ir a la escuela durante varias semanas. Su padre se hizo cargo de su educación durante su convalecencia, y cuando el niño regresó a la escuela, había aprendido tanto en 3 meses como estaba previsto que cubrieran sus compañeros durante los 2 años siguientes. Obviamente, también tenía talento académico. Al igual que sus hermanos, uno se convirtió en psiquiatra y otros 2 eran altos funcionarios del gobierno en Santa Lucía. Lewis terminó la escuela a los 14, pero tuvo que trabajar en una oficina del gobierno durante 2 años porque era demasiado joven para competir por una beca para asistir a una universidad británica. En 1932, cuando finalmente participó en el concurso, ganó y zarpó al año siguiente para asistir a la London School of Economics. Su objetivo en ese momento era estudiar administración de empresas, y prepararse para un puesto en la industria privada o en el gobierno colonial de Santa Lucía. Los negros eran raros en Londres en ese momento. Lewis escribió poco sobre sus experiencias allí, pero otros escritores caribeños que llegaron a Inglaterra en la década de 1930 han descrito fuertes prejuicios raciales. Lewis hizo un viaje a Dinamarca y escribió, según Robert L. Tignor en W. Arthur Lewis and the Birth of Development Economics, que en lugar de la mirada desdeñosa que recibió en Londres, Cardiff o cualquiera de las ciudades portuarias de Gran Bretaña, obtiene una sonrisa de bienvenida. Lewis, estudioso por naturaleza y educación, se sumergió en sus clases y se sintió atraído por el estudio de la economía en particular. En una conferencia que dio cuando recibió el premio Nobel, recordó que en 1933 no tenía idea de lo que era la economía, pero se sintió fascinado por cuestiones como por qué algunos países eran ricos y otros pobres, y por qué el acero era caro pero el café barato. Lewis se unió a la League of Colored Peoples, un grupo de intelectuales negros, y comenzó a escribir artículos para su publicación, The Keys. Era de orientación socialista y creía que el progreso de la civilización ofrecía la esperanza de la igualdad racial. Incluso al principio de su carrera, Lewis desconfiaba de los puntos de vista radicales, en particular los de la Unión Soviética, que en ese momento era considerada como una sociedad modelo por pensadores blancos y negros de la extrema izquierda británica. Lewis se graduó de la London School of Economics en 1937 con honores de primera clase y continuó con un doctorado en economía industrial. Recibió ese título en 1940 y trabajó como profesor en la escuela, y luego se le dio un contrato de enseñanza de 4 años, permaneciendo fuera de la Segunda Guerra Mundial debido a problemas físicos. Lewis recibió recomendaciones entusiastas de sus mentores, pero su solicitud para unirse a la facultad de la Universidad de Liverpool fue rechazada por lo que parecían ser motivos raciales.
Fue invitado a hacer varias visitas para que pudiera conocer a personas de la universidad y las comunidades empresariales de Liverpool, pero se negó y escribió que no le agradaba visitar para que el público pudiera mirarme y decidir si pueden soportar mi apariencia. En cambio, fue contratado en la Universidad de Manchester en 1948, convirtiéndose en el primer profesor universitario negro de Gran Bretaña. Se había casado con una granadina, Gladys Jacobs, el año anterior. La primera área de especialidad de Lewis, aparte de la economía industrial, que abandonó al unirse a la Facultad de Manchester, fue la historia de la economía mundial, que comenzó a estudiar mientras aún estaba en la London School of Economics. El presidente interino del Departamento de Economía de la escuela, Friedrich Hayek, sugirió que Lewis impartiera un curso sobre la economía del período comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Le respondí a Hayek que no sabía lo que pasó entre guerras, a lo que me respondió que la mejor manera de aprender una materia era enseñarla, recordó Lewis en su discurso del Premio Nobel. El resultado fue el primero de una influyente serie de 12 libros de Lewis. Estudio Económico, 1919-1938 fue publicado en Londres en 1949. En ese momento, aunque había comenzado a leer mucho sobre historia económica, Lewis no tenía experiencia especial en la economía del mundo en desarrollo. El tema no formaba parte de los planes de estudio formales de economía en ese momento, porque lo que se llamó el mundo en desarrollo había estado, hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en gran parte bajo el control colonial europeo. Pero Lewis estaba motivado por los cambios demográficos en la educación británica para intentar investigar la vida económica de las personas en las antiguas colonias. Fue la multitud de estudiantes asiáticos y africanos en Manchester lo que me impulsó a dar conferencias sistemáticas sobre economía del desarrollo desde alrededor de 1950, siguiendo la regla de Hayek de que la forma de aprender es enseñar, dijo en su autobiografía del Premio Nobel. Lewis creía que eran necesarias varias condiciones para que el desarrollo industrial llegara a una sociedad agraria. Pero uno, al que llamó suministros ilimitados de mano de obra, fue clave. La revolución industrial en Inglaterra, razonó, había dependido de la existencia de una gran clase de trabajadores agrícolas desempleados, ellos mismos el producto de cambios y nuevas eficiencias en la agricultura británica. Lewis razonó que las economías en desarrollo funcionaban de la misma manera. Las ganancias de las empresas industriales aumentaron mientras que los salarios se mantuvieron bajos. El modelo de Lewis explicaba la pobreza persistente en el mundo en desarrollo, y también investigó el comercio entre países ricos y pobres, utilizando el modelo de comercio del café y el acero que lo había fascinado cuando comenzó a estudiar economía. Lewis resumió sus ideas en 1954 en un breve artículo, Desarrollo económico con suministros ilimitados de mano de obra, que se publicó en una revista llamada Manchester School. Amplió su tesis en un libro, The Theory of Economic Growth, que apareció al año siguiente. El artículo original, señaló Tignor, era breve, bien escrito, fácil de entender, original y evidente por sí mismo, al menos para los no especialistas. Para los economistas fue aún más, abrió nuevos caminos en un campo que había sido poco estudiado, y proporcionó hipótesis que podrían modelarse y probarse. Lewis tuvo partidarios y detractores en los años posteriores a la publicación del artículo, pero nadie dudaba de su influencia. Fue por su artículo de 1954 que Lewis recibió el Premio Nobel en 1979. Permaneciendo en Manchester hasta 1958, Lewis también trabajó con varios gobiernos en el mundo en desarrollo en un intento de poner sus ideas en práctica. Su puesto más destacado fue el de asesor del primer ministro de Ghana, Kwame Nkrumah, durante un periodo de 2 años poco después de que Ghana obtuviera su independencia en 1957. Lewis descubrió que sus prudentes planes se anularon cuando los conflictos entre facciones comenzaron a surgir en Ghana, y finalmente renunció, escribiendo a un amigo, citado por Tignor, que he tomado casi todo lo que puedo soportar.
En primer lugar, el primer ministro ha arruinado el plan de desarrollo al insistir en gastar generosamente en proyectos innecesarios, principalmente en Accra, la capital de Ghana, y elevando el total a un nivel poco realista. La Universidad de las Indias Occidentales, un proyecto cooperativo entre varias de las pequeñas naciones insulares del Caribe, creció durante el mandato de Lewis allí, y la matrícula aumentó de unos 700 a más de 2.000 estudiantes. Estableció una nueva escuela de ingeniería y obtuvo fondos de agencias internacionales. Una vez más, sin embargo, Lewis se sintió frustrado por las luchas internas burocráticas, esta vez entre los patrocinadores nacionales de la universidad. Sufriendo de úlceras de estómago, le escribió a la princesa Alice, la rectora de la universidad, que su condición era causada por el estrés excesivo, y la tensión en este trabajo para el cual no estoy preparado por temperamento. Me tomo las cosas demasiado en serio, me preocupo demasiado y no puedo soportar la tensión. Por lo tanto, debo renunciar. Lewis, nombrado caballero por la reina Isabel II en 1963, tomó un puesto ese año como profesor en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. Permaneció allí por el resto de su vida, escribiendo varios libros más sobre el desarrollo y la economía mundial. A fines de la década de 1960, Lewis sirvió como mentor de jóvenes académicos negros, pero criticó el movimiento hacia la militancia afroamericana. Se opuso a la creación de departamentos de estudios negros, pero apoyó la inclusión de materiales centrados en África en el plan de estudios universitario. El estudiante negro, escribió, citado por Tignor, debería estudiar ingeniería, medicina, química, economía, derecho, agricultura y otras materias, que serán valiosas para él y su gente. Y dejar que los blancos inteligentes ir a la universidad a leer novelas negras, a leer Swahili, y registrar las hazañas de los héroes negros del pasado. Ellos son aquellos a quienes esto les abrirá los ojos. De 1971 a 1973 Lewis se tomó una licencia de Princeton para servir como el primer presidente del Banco de Desarrollo del Caribe. En 1983 apareció una antología de las obras de Lewis, Selected Economic Writings of W. Arthur Lewis. En 1985 hizo una visita a Santa Lucía, donde el complejo educativo de Morne pasó a llamarse Sir Arthur Lewis Community College. Lewis se retiró a una casa en Barbados, donde murió el 15 de junio de 1991. Su cuerpo fue trasladado de regreso a Santa Lucía y enterrado allí.